Cordial saludo, mi nombre es John Alexander Aldana. El proyecto que escogí fue el monitoreo de la calidad del aire mediante el uso del dron. Neiva Huila, 11 de diciembre del 2022, pertenezco a la zona sur, al grupo 203059, raya 50. Análisis del problema. Hay un problema de salud ambiental que es ocasionado por los contaminantes, tanto tóxicos como contaminantes criterio. La idea es diseñar o implementar un dispositivo que mida, registre y visualice esos contaminantes. Esto es mediante un dron. Esta línea de proyecto está enfocada o está referenciada a la metrología, instrumentación virtual y la automatización de herramientas lógicas. La mala calidad del aire representa enfermedades cerebrovasculares, puede generar cáncer del pulmón y neuropatías crónicas y agudas. Este dron debe estar mediante instrumentación de monitoreo, de recoger los datos mediante los sensores y almacenado mediante un software. Listo, conceptualización. Entonces, tenemos un sensor que detecta fugas de monóxido de carbono, que es el sensor MIT 5524. Tenemos la interfaz de programación de aplicaciones, que es el API REST. Tenemos el tipo de arquitectura de desarrollo web, que es el RED, y el enfoque es cuantitativo descriptivo. En la primera etapa tenemos un análisis de las mejores opciones de lectura de datos e interpretación de las mismas, el cual podemos adquirir insumos como los sensores y la recolección de datos. En la segunda etapa, ¿qué pasa? Se investiga y se da como resultado el uso de la tarjeta de desarrollo ESP32 y lo usa un código abierto con firmware como obtención de datos de los sensores. También se desarrolla el código mediante el ID Arduino. En la tercera etapa, hacemos la configuración inicial del SOC, se convierte en un nodo central en la red local generada por la red Wi-Fi. Se convierte la estación y la idea es digitar el IP asignado para poder visualizar los contaminantes criterios en tiempo real. En la cuarta etapa tenemos el diseño de la placa para ensamblar con el dispositivo de medición. Se debe definir el diseño estimativo, ¿sí? Un presupuesto del cual se utiliza el equipo y el software, que son computadores y sistema Arduino, por un valor de 5 millones alrededor. Viajes y salidas a campos, las cuales son 3 viajes de diferentes puntos de la ciudad por 1 millón de pesos. Los materiales y suministros, que es un diseño de placa de circuito impreso, sensor MIT 5524, un Arduino, un sensor de gas MQ132, un sensor de temperatura y humedad DHT, metidos por un valor de 8 millones. El valor total me da por alrededor de 14 millones. Tenemos tenemos el esquema de transmisor de fuente, el transmisor, ¿sí? El cual como debe estar conectado en el lado derecho. Tenemos el circuito, tenemos el archivo API REST, que es mediante el repositorio GitHub, cómo están los comandos. Luego solicitamos contraseña para el usuario root mientras instala el MySQL. Tenemos el diagrama de flujo por código del sensor SS011. Entonces iniciación de variables, luego inicia el protocolo guard, luego la condicional, el cual dice si hay transferencia de datos SS011 SP32, si es, entonces obtenemos datos del PM10 y PM205, de los valores iniciales y fin de proceso. Para el flujo de módulo GPS Neo 6M, iniciamos variables, inicia proceso WAR, luego está la condicional, la cual dice hay transferencia de datos SP32 Neo 6M, sí, entonces obtiene datos de longitud, latitud, velocidad, devuelve valores finales y fin del proceso. Tenemos los componentes del dispositivo de medición, los cuales van a estar ensamblados, la capa superior e inferior del PCB y tenemos la placa circuito impreso. Eso es mediante comunicación Wi-Fi. Tenemos el uso de una API REST, interfaz de programación de aplicaciones. El protocolo de comunicación va a ser HTTP del modelo TCP/IP. Un gestor de datos de base MySQL, un servidor web Ubuntu, un tiempo de ejecución multiplataforma mediante el servidor Node.js, un uso de código abierto de visualización y análisis Grafana. Tenemos la arquitectura. El sensor MIT 5524, hacemos uso del data chip del fabricante. Tenemos el modelo matemático. El eje ordenada se encuentra en rangos de valores de sensibilidad y el abscisa se representa mediante las partículas por millón, que es el ppm, para la medición del gas, del monóxido de carbono. La expresión matemática al final, después de despejar, es y es igual a 3.5903 por x a la menos 0.845. La lectura del conversor analógico digital del SP32. Iniciamos variables, se quedan variables dentro del código y características del tamaño. Se configura el pin de lectura y el voltaje sobre la placa
desarrollo. Las palabras de datos de respuesta con el valor leído, el sensor SAT-10 MOVE, sensor ZE2703. Lado derecho, conexión del módulo SP32 con ID Arduino 1.83. Se hace el uso del sistema operativo Windows, se hace la opción herramienta, luego la placa y luego se procede al gestor de placas. Luego nos dan en la izquierda, visualizamos el tema de gestor de placas. En el lado derecho vemos la selección de placa de desarrollo SP32 por soporte Arduino ID. Vemos el algoritmo del archivo API-REST mediante el GitHub, toda la secuencia. El lado derecho vemos la configuración de paquete MySQL. Luego solicitamos contraseña del usuario root. Luego mostramos el proceso de importancia de la base de datos al servidor, el algoritmo cómo está descrito, cómo se debe leer por default, el extra. Tenemos el estado Grafana en el server por Ubuntu. Finalmente nos dan resultados del panel control PM25, la visualización de los contaminantes, criterio y localización del dispositivo con las lecturas correspondientes. Los monitores se tuvieron durante una duración de 4 minutos con altura variable de 10 a 20 metros aproximadamente. Los datos en graficador Grafana, la página de SP32 en modo Access Point, la visualización en Grafana, zona industrial, la medición de contaminantes. El primer proceso se dio con un PM25 de 48.20 micrómetros por metro cúbico, un PM10 de 109.6 micrómetros por metro cúbico, el CO de 8262, el ozono de 8.11, latitud, su longitud, una velocidad de 0.33 metros por segundo. Tenemos la gráfica, la cual muestra todas las variables. El muestreo dio que el ozono está por debajo, es decir, por debajo del permisible, que son 100 micrómetros por metro cúbico. El valor de PM pues están por encima de 100, aproximadamente 114. Pues no es mucha diferencia, pero está un poquito por encima. El segundo monitoreo nos da unos resultados de los cuales nos dice que el PM25 está a 25.20 micrómetros por metro cúbico, un PM10 de 65 micrómetros por metro cúbico, un CO2 de 4223, un ozono de 21, una latitud, una longitud, una velocidad de 1.9 metros por segundo. Las condiciones del monóxido no superan el nivel máximo permisible. Lectura del valor de ozono cerca de los 45 micrómetros por metro cúbico, un valor de PM25 de 25. Un valor de PM10. Aquí mostramos la gráfica, cómo están las lecturas que se hicieron en los diferentes puntos, las mejoras. Tenemos a corto y a mediano plazo. A corto, ante obtención de licencias para operar en sitios restringidos, tenemos una calibración de cámara de precisión y un cable de un receptor. Para mediano plazo tenemos obtención de un dron de última generación, actualizarlo, obviamente tener un dron de mayor sofisticado, una obtención de nuevos sensores con mayor precisión y utilidad y una obtención de los estabilizadores de la cámara para mayor captura de videos y de registro fotográfico. Para temas de mantenimiento tenemos mantenimientos semanales, cuáles son conexión de los cables, limpieza, desinfección y revisión de anomalías, ajuste de los posibles daños, una actualización de programas, depuración, información y corrección de datos. Tenemos que conocer la capacidad de suministro de energía de acuerdo a las baterías utilizadas, el uso de sensores y elementos electrónicos adecuados, mantener libre de humedad los equipos y las instalaciones. Para el tema de mantenimiento ya también tenemos la placa Arduino, cual debemos verificar la firmeza de conexión de fijación cada 3 meses, comprobar los voltajes de alimentación, los cables deben ser firmes de conexiones, los sensores deben verificar las conexiones y que estén limpios. ¿Sí? También tenemos, digamos por final, unas conclusiones, el cual uso de lectura de datos de los agentes contaminantes, un uso de dron mediante el DAC y de los fenómenos físicos, cuando un software programable, los sensores son anclados a la red de monitoreo del aire, se opta por anclar un dispositivo dron que tener en cuenta las dimensiones y el peso de los componentes del PC pues, para poderlo adoptar y para que el modelo sea permisible. Muchas gracias por su atención. John Alexander Aldana. Hasta luego.